Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Somos comunicación, lucha y servicio. Amables oyentes, muy buenas noches. Les habla Karina Andrea Arango Carbonó, directora del programa Educación al Día. Agradecemos a ustedes por su sintonía el día de hoy y les recordamos que este es el programa del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia, ESEDA, y Omar Arango Jiménez. Agradecemos también la asistencia técnica de Fabián Henao Carmona. Bienvenidos. ¿Qué hizo? Limitó el derecho. 1989, maestros que estaban vinculados hasta esa fecha venían con una expectativa del derecho a la pensión gracia. Cuando yo me vinculé en febrero del 81, me vinculé con esa expectativa. A lo mejor si yo sé que me van a quitar la pensión gracia, tal vez no hubiera aceptado vincularme al magisterio. Tal vez yo me vinculé pensando en dos pensiones. Hombre, ¿cómo que la ley fue retroactiva diciendo que solo se reconocía la pensión gracia hasta el año 1980? O sea, de los vinculados del 81 en adelante, perdimos esa expectativa que teníamos del derecho. Eso fue un daño gravísimo que se dio en ese momento. Se mantuvo los regímenes territoriales. Antioquia, los maestros se pensionaban con 20 y 50 años de servicio. La salud la cubría el departamento 100%. La incapacidad médica la cubría el departamento 100% por ordenanza departamental. Eso se respetó. Miremos ahora, de acuerdo a la ley 91, ¿qué ha pasado con eso? Los maestros de Antioquia no aportaban para la salud y estuvieron obligados a aportar. Primero con el 5%, después se dio la modificación. Miren ustedes que se han dado modificaciones por la ley porque el gobierno pretendió convertir al régimen de los maestros en ley 100 posteriormente. La ley 100 es después, 1993. ¿Qué ventaja tiene esta norma con respecto a la salud? Mucho. Los maestros tienen cobertura integral. Los maestros le cobijan a la familia. Recuerden ustedes, Omar, te recuerdo que tú eras directivo de Adida. Cuando hicimos, Wilson, cuando hicimos el congreso de FECODE en los Llanos Orientales, hicimos una propuesta incluso que el tema de la salud fuera atendido por una institución que fuera del magisterio, y ahí se aprobó la creación de la Caja de Compensación Familiar. Créase la Caja de Compensación Familiar con el objeto de que esta caja también prestara los servicios médicos asistenciales en magisterio y evitáramos la contratación de intermediación. Fue votada en el Congreso, cosa que FECODE, a pesar de que yo llegué a FECODE, no pudimos porque el MOIR se opuso en ese entonces a que se sacara adelante la propuesta como tal. Quedó archivada. Ahora bien, es bueno mirar ese aspecto de la salud, los recursos con que funcionan los recursos hoy, de acuerdo al acto legislativo del 2001, luego ampliado con el 2005. Los maestros aportamos el mismo porcentaje que aportan en EPS de ley 100. El mismo porcentaje. Aportamos como pensionados, aportamos como activos, y si estamos hablando de pensionado, aporta por pensión gracia y aporta por pensión ordinaria. Ahí se da el derecho de una cobertura integral. Estando en FECODE, cuando yo llegué a FECODE, en el año 97, ¿qué teníamos? Servicios médicos asistenciales a los hijos hasta 2 años, 4 años, en Antioquia hasta los 12 años, en Córdoba los servicios médicos los hicieron maestros solamente hasta los 2 años, en La Guajira hasta los 2 años. La única parte donde había cobertura hasta los 18 era Bogotá, y si mal no me equivoco yo,
el departamento de Cundinamarca hasta los 18. Una tarea que me di siendo miembro del Consejo a que se le reconociera el derecho de igualdad, que mal haríamos nosotros tener un régimen especial y ser inferior al régimen general. Hicimos una tarea, una pelea dura, como nos tocó con 3 ministros y al final con Francisco Lloreda, logramos nosotros que se reconociera, pero no por voluntad de ellos, sino que se incluyera en la contratación de aquellos oferentes que ofrecieran servicios hasta los 25 años de los hijos de los docentes tendrían un porcentaje mayor. Y así logramos nosotros conquistar los servicios hasta los 25 años. Hoy, compañeros, tenemos una situación que es esta. ¿Cómo se hace la contratación? Se hacía la contratación mediante la ley 80, que es el régimen de contratación pública. Ya estas últimas la están haciendo con el régimen de contratación privada. La contratación pública tiene unas reglas muy específicas y bastante delicadas, por cierto. Esta vez la están haciendo con el régimen de contratación privada, con toda la voluntad que en un momento dado la fiduciaria dispone. Ojo, la fiduciaria que hace parte del consejo directivo, recuerden ustedes que el consejo directivo son 5 miembros, los 3 del gobierno y los 2 representantes de la organización mayoritaria del magisterio. Ahí hace parte el presidente de la fidu previsora o su representante legal, que tiene voz, pero no tiene voto. Y la fidu previsora, a través de en representación del gobierno, es el que lleva toda la política. Y en consecuencia, casi que los 3 representantes del gobierno la votan. Llegó Serviteca Express al parqueadero de Viva La Ceja. Servicio técnico profesional en mecánica rápida para carros y motos, escáner, alineación, balanceo, suspensión, cambio de aceite, revisión preventiva y todos los servicios para tu vehículo. WhatsApp 333-222-2317. Serviteca Express en Centro Comercial Viva La Ceja. Entonces, hemos tenido propuestas. Recuerden ustedes que al inicio de la contratación de salud era el 8%. El 8% destinado específicamente para salud. ¿Pero qué hizo el gobierno? Ese 8% no lo destinaba para salud, igualmente la fiduciaria, sino que parte de ella lo cogía para pagar las prestaciones económicas que eran responsabilidad del Ministerio de Hacienda. Segundo, los aportes económicos en el momento del corte de cuentas con las entidades territoriales. Ese corte de cuentas todavía está vigente. No han pagado, creo que hay una deuda superior a los 8 billones de pesos, cosa que pone en riesgo la situación económica del Fondo de Prestaciones Sociales. Entonces, ese sistema de contratación, hoy en día estamos hablando de las 10 zonas, de las 10 regiones que se distribuyen las contrataciones por regiones. Se paga de acuerdo, anteriormente era por el UPC, primero el 8%, después el UPC, y ahora viene con el UPCM o UPCG o F, que es por grupo familiar, y eso ha sido un caos cada vez que se transforman estas cosas. Los contratistas declaran que eso no es el recurso, y son políticas que ha trazado siempre la fiduprevisora. Los 2 representantes de FECODE no están capacitados para ese tipo de manejo de la economía, ¿cierto? Para ver los efectos de fondo. Intentamos lo máximo que pueda FECODE en medio de su asesoría que pueda tener, pero los expertos en ese campo han sido siempre los agentes de la fiduprevisora. Por ello, ¿dónde están las crisis? Por ello, ¿dónde están las crisis? Miren ustedes hoy el contrato de salud del magisterio, ¿en qué condiciones está? El magisterio, si bien es cierto, fue excluido de acuerdo al artículo 279 de la ley 100 de ella, y tiene un servicio especial en salud. Tiene un servicio especial en salud. El magisterio, en estos momentos, yo creo que está en circunstancias similares a las condiciones que viven los usuarios de las EPS en el país. Hay que acudir a las tutelas, hay que acudir a la supersalud, porque los oferentes contratistas hoy no están cumpliendo con las obligaciones. Si uno mira y revisa las ofertas que hacen
de cuáles son las IPS, cuáles son las entidades que van a prestar los servicios médicos que presentaron como oferente, eso no existe, solamente en el papel. Mario, ahí donde lo iba a dejar. Todo esto, elemento, es la parte que nos lleva a nosotros a preguntarnos qué está pasando con la salud. Se pregunta uno, ¿a quién han sido sancionados por incumplimiento con respecto a las obligaciones? Ojo con eso, a ninguna entidad prestadora de servicio hoy en día ha sido sancionada. Hoy, una entidad que se presentó, se inscribió en el concurso de esta propuesta, que se llama Unión Temporal Humana Salud de Antioquia, fue la que prendió la candela manifestando unos elementos que encontró en el departamento de Antioquia, donde el actual contratista viene haciendo ciertos bloqueos, donde habla con lo que afecta a los servicios en ciertos municipios del departamento de Antioquia, donde los amenaza que si ellos le ofrecen servicios a cualquier otro oferente, entonces les quita el contrato que tienen actualmente. Y también, según dicen allí, que le están ofreciendo prebendas para que le den todas las garantías, que sean los únicos que tengan derecho a ese servicio. Y así está ocurriendo en otros lugares del país. Por esa razón es donde Petro entra en un proceso de análisis de posibilidad de que aquí hay una corrupción. Y parece ser que la FIDU Previsora también juega en este proceso de corrupción que vienen haciendo con los contratistas. Yo pregunto, esa propuesta que hace Petro de interrumpir en estos momentos la contratación y entonces ampliar otros 6 meses los servicios médicos asistenciales, ¿es una buena alternativa? ¿Será buena alternativa aquella que diga que los servicios médicos de los maestros van a ser atendidos por las mejores clínicas del país? Miremos lo siguiente. Compañeros, en algunas ocasiones se nos presentó, siendo yo miembro del Consejo Directivo del Fondo, que el contratista haya manifestado no continuar más con el servicio médico asistencial. Llegó Serviteca Express al parqueadero de Viva La Ceja. Servicio técnico profesional en mecánica rápida para carros y motos, escáner, alineación, balanceo, suspensión, cambio de aceite, revisión preventiva y todos los servicios para tu vehículo. WhatsApp 333-222-2317. Serviteca Express en Centro Comercial Viva La Ceja. Caso concreto, nos pasó con Confama, la Caja de Compensación Familiar del Departamento de Antioquia en el año 2001, época del paro, cuando se aprobó la ley 715, ¿cierto? Confama tiró la toalla porque decía que la plata no le alcanzaba, ¿sí? ¿Qué pasó entonces con el servicio médico del magisterio? Dijo el gobierno, contratemos con los hospitales, contratemos con las clínicas. Compañero, eso no era posible. ¿Cómo hacemos un control realmente para garantizar los servicios a las regiones bien alejadas? Por ejemplo, hay municipios de un departamento que pueden quedar a 6 horas, 7 horas, metidos en las montañas. ¿Cómo les presta el servicio? ¿Será entonces que el servicio sería únicamente para los que están en las cabeceras de las capitales, de las mejores ciudades? Eso hay que verlo. No puede hacerse un contrato por eventos. Tiene que haber una institución que asuma la responsabilidad y garantice el servicio en cada uno de los rincones de cada departamento y de cada región. Eso no es posible. Nosotros creemos, sí, muy bonito la clínica, pero eso en que la clínica y el servicio se garantiza lo que están en estos momentos hospitalizados, lo que están a punto de llevar a una intervención quirúrgica, a un tratamientos especiales, en fin, qué sé yo, ¿cómo va a ser ese asunto? No lo veo. Pregunta uno, ¿el gobierno está pretendiendo en este momento reformar el régimen del régimen de salud? ¿Será que con los billones de pesos que genera el ingreso del Fondo del Magisterio le podrá servir a la propuesta del gobierno
de lo que pretende hacer y llevarnos el magisterio entonces a ese contrato de unificación para todos. Ese es el punto de discusión. Lo otro es correcto que siga entonces la corrupción dentro del magisterio, o digamos más bien del FOMAC, ¿cierto? Con esta crisis que estamos viviendo y no tomar medidas al respecto. Yo creo que en primer lugar la reforma tiene que ir encaminada. Primero, revisar los recursos que se están destinando para la salud. Segundo, el tipo de contratación que se está haciendo. Si debe ser por ley 80, que es el régimen de contratación pública, o por el régimen privado. Tercero, la forma de participar de estos oferentes. Y el otro elemento es que se cumplan las sanciones, que haya una veeduría. Esa veeduría debe ser una institución realmente organizada, que asuma el reto, una responsabilidad seria para aplicar sanciones a aquellos que no cumplan con el contrato. Voy a dejarlo ahí mientras tanto para que participen los demás compañeros y las inquietudes que tengan por el momento. Gracias, compañero Ivalui. Yo creo que resolvió en gran medida las inquietudes iniciales del compañero Winston, pero le hago una pregunta. ¿El MOIR no estuvo al lado de Jaime Duzán, de Boris Montes, cuando la pelea de la ley 91? Como sector político. Claro que sí. También estuvo. Claro que sí. ¿Con Ocampo o qué? Estaba José Fernando Campos, sí. Fernando Campos. Muy bien. Perfecto. Bueno, ¿qué inquietudes? Ahora sí, abrimos un espacio para inquietudes. Preguntas, por favor. Winston, tiene la palabra. Preguntas. Compañeras, bienvenidos, compañeros que están llegando. Nuevamente un saludo a los compañeros Winston, María Victoria Forero, Alejandro Torres, a doña Esperanza, a Edgar Castaño, dirigente de Córdoba, y Iván Luis Beltrán, quien es el invitado especial acá. Compañero Mario Alberto Valencia Rivera, el dirigente del Magisterio en Medellín, Orlando Figueroa, dirigente del Magisterio en Pueblo Nuevo, departamento de Córdoba, Fran Aníbal Ramírez, dirigente del Magisterio en el Bajo Cauca, exdirectivo de Adira, Francisco Cabrera, del equipo de trabajo del compañero Winston Petro. A todos una buena bienvenida, y aquí estamos en un conversatorio que es de manejo interno, muy cerrado, precisamente para aterrizar en este tema de la ley 91 y el régimen exceptuado, y lo que se va a dar y se viene dando en materia de salud. Tienen la palabra. ¿Qué preguntas tienen para el doctor Iván Luis Beltrán Duque, quien es un compañero que ha estado en el Ejecutivo de FECODE, quien ha estado en el Consejo Directivo del Fondo Prestacional, hoy es abogado, asesor jurídico del sindicato ADEN en Medellín? Tienen la palabra, compañeros. Llegó Serviteca Express al parqueadero de Viva La Ceja. Servicio técnico profesional en mecánica rápida para carros y motos, escáner, alineación, balanceo, suspensión, cambio de aceite, revisión preventiva y todos los servicios para tu vehículo. WhatsApp 333-222-2317. Serviteca Express en Centro Comercial Viva La Ceja. Compañero Omar. Sí, Alejandro. Gracias. Es una pregunta para el compañero Iván Luis hay una cosa, yo no sé si siempre ha sido así, pero hasta donde yo he mirado muy por encima, porque no conozco muy bien el tema del magisterio, pero la contratación en los últimos años, por lo menos, siempre, y entiendo que en las 10 regiones en las que él mencionó, ha sido aprobada por FECODE, es decir, o por los delegados de FECODE o por el comité ejecutivo de FECODE en conjunto. De todas maneras, la contratación en cada una de esas regiones la han aprobado. Y simultáneamente, lo que uno ve es que las quejas crecientes de los maestros por una desatención, como dice el compañero Iván Luis, más o menos lo mismo que la CPS o incluso peor. Entonces veo una dificultad, digamos, desde el punto de vista de la movilización y de la pelea de los maestros frente a esto, es que
los contratos con quienes los hacen siempre los votan. Entonces viene una queja del magisterio, los maestros se quejan permanentemente, pero viene nuevamente la contratación y la contratación es votada por FECODE. ¿Por qué? ¿A qué obedece este fenómeno? ¿O no es así lo que yo estoy diciendo? Viejo Alejandro, mi saludo fraternal, mi hermano. Mucho gusto. Un abrazo. Lo mismo, Mira, Iván Luis. Tu inquietud es válida. A ver, decíamos ahorita que la fiduciaria es la que tiene toda la parte del manejo técnico y el conocimiento práctico de ese tema de la contratación de salud y el manejo financiero de los recursos del fondo. Recuerden que la fiduprevisora tiene una cuenta que no tiene personería jurídica para evitar que sea un momento hayan demanda contra el fondo del magisterio. En la ley también contempla que la contratación con una fiduprevisor, con una fiduciaria, debe ser una fiduciaria cuyo capital, el mayor capital sea del Estado, y la fiduprevisora, el 90% de su capital es de la nación. Eso con el objeto de que en un caso dado que se lleve a quebrar el fondo o la fiduprevisora o la fiduciaria que esté a cargo del fondo del magisterio, responda el mayor accionista. ¿Quién es? El Estado. Y eso nos da una plena garantía que nunca vamos a tener a futuro problemas para garantizarnos el derecho a la pensión y demás derechos contemplados en la ley. ¿De acuerdo? Ahora bien, el vicepresidente, que es el que maneja directamente la fiduciaria, que es el que maneja el fondo del magisterio, él va al consejo directivo. El consejo directivo es un órgano que orienta y toma las decisiones de tipo prestacional, social y en salud del magisterio. La fiduciaria hace todo el análisis cuando se hace una convocatoria, una licitación, dice cuáles son los parámetros, lleva todos los elementos y que hace el consejo directivo, lo aprueba. Va con esa regla de juego. Pero antes de aprobarla, en este campo, Alejandro, se dan unas discusiones. Los dos representantes de FECODE siempre llevan eso al Ejecutivo, se debate y si es necesario le llevan a una Junta Nacional cuando sea necesario hacer. Si algo hay que transformar, se lleva a la Junta Nacional. Mientras tanto, el Comité Ejecutivo es el que va dando la orientación y los dos compañeros llevan la posición del Comité Ejecutivo ante el Consejo Directivo del Fondo de Prestaciones. Cuando se va a tomar una determinación, recuerden, hay unos términos de referencia. Esos términos de referencia, ¿cierto?, son los que dan la calificación para cada uno de los oferentes. Entonces la fiduciaria dice, de acuerdo a los términos de referencia y de acuerdo a los que se presentaron para la zona 1, zona 2, tenemos el siguiente puntaje. Listo. Estemos A, B, C, D de oferentes. Entonces, ¿cuál es la regla de juego? Que el que tenga mayor puntaje en la calificación, ese será a quien se le asigne. ¿Qué hace el consejo directivo? Recomienda a la fiduprevisora a quién contratar, pero el consejo directivo no es el que contrata. Eso hay que dejarlo claro. No es el que contrata es la fiduprevisora. Simplemente el consejo recomienda. Entonces, yo pregunto, la inquietud de Alejandro, hombre, un paro, pues madre, un paro de qué, por qué y para qué y a dónde termina el paro, con cuál objetivo, ¿cierto? Hay que defender qué, vamos a defender los contratistas, vamos a defender el régimen de contratación que hay en este momento con todas esas dificultades que tenemos. Vamos a defender el régimen nuestro como la ley 91, que si bien es cierto requiere unas modificaciones, porque hay que hacer unas modificaciones, pero para bien, no para mal. Está FECODE ya preparado sobre qué elementos va a proponer al debate
referente a la ley 91, porque este tema, recuerden ustedes, que la ley, por ser ley, no la resuelve el presidente, la resuelve el Congreso de la República. ¿En qué condiciones estamos nosotros en el Congreso en este momento? La correlación de fuerzas que hay en el Congreso, si vamos a llevar el debate de la reforma de la ley 91 a ese órgano. Ojo, que no vamos a salir trasquinados, ¿cierto? Con todo lo que se está pretendiendo. Usted sabe que tenemos enemigos grandes en ese Congreso que quieren acabar con el magisterio. Y eso sería una gran oportunidad para darle el zarpazo a los maestros como tal. Eso es una cuestión riesgosa. No significa que no se pueda, sí, pero esto hay que prepararnos con mucha prudencia, muy meticuloso en frente a esta situación. Ahora, nos extendieron el contrato hasta 6 meses. Seguimos entonces la misma penuria, ¿no es cierto? Sí, pero estamos garantizados en estos momentos. Por lo menos sigue el servicio ahí. Y una cosa importante, Alejandro, es que en el magisterio los maestros tienen vocería para reclamar a los contratistas en salud. ¿Qué pasa si nosotros nos vamos a una EPS? ¿Qué pasa si los fondos de prestaciones sociales pasan a Colpensiones? ¿Qué pasaría? ¿Dónde estarían los voceros? No, entramos igual que todo el mundo. Tal vez de cada quien como pueda. Ahí no hay vocería de nadie. Eso no existe. ¿Cierto? Entonces son los elementos de discusión de la gravedad del asunto. Yo, Iván Luis Beltrán, no estaría dispuesto en este momento de decir, vamos a respaldar un paro por eso, no. A mí Maga de Fori me demuestra el paro, cuál es la intención y cuál es la propuesta que tienen en estos momentos FECODE, hacia dónde quiere, de forma definitiva. Si vamos a llevar si se va a llevar esta reforma, como lo pretende Petro, de hacer unas modificaciones, esas modificaciones van a ser debatidas en el Congreso. ¿Qué plantea FECODE frente a ese tipo de modificaciones? Yo no he visto ninguna. Hasta ahora no he visto ninguna. Pido la palabra. No sé cómo, es que no encuentro aquí mano para pedir la palabra. Francisco Cabrera, buenos días. Tiene la palabra. Buenos días. ¿Cómo está, compañero? Omar y Iván Luis, buenos días. Primero agradecerte el tiempo y la disposición para que podamos hablar sobre este tema tan importante. Bueno, yo tengo esta inquietud. Me parece que en un momento en el que se está debatiendo en el país la reforma a la salud y que han aparecido de una manera muy clara cuáles son todos los elementos que componen ese sistema y al grado al que han llevado pues, al país en materia de salud, me da la impresión de que es importante establecer si existen o no realmente diferencias de fondo entre el régimen especial y el régimen de la ley 100. ¿Por qué? Porque el régimen de la ley 100 tiene un fondo que se conforma con los recursos del presupuesto y los recursos de las cotizaciones de los trabajadores. Ese fondo paga los servicios de salud de la población afiliada o al régimen subsidiado o al régimen contributivo a través de las EPS que contratan a su vez con IPS la prestación del servicio. Bueno, ahí hay una discusión sobre la forma como las IPS han creado sus propias prestadoras, sus propias IPS en muchos campos de la salud y lo que se llama la integración vertical. Pero el esquema en qué consiste, en que hay un fondo, hay una UPC, que es la unidad de pago por capitación, que es lo que van a recibir esas EPS por cada uno de los afiliados, y con esa UPC se compran los servicios de los pacientes, de los afiliados que requieren del servicio de salud.
Llegó Serviteca Express al parqueadero de Viva La Ceja. Servicio técnico profesional en mecánica rápida para carros y motos, escáner, alineación, balanceo, suspensión, cambio de aceite, revisión preventiva y todos los servicios para tu vehículo. WhatsApp 333-222-2317. Serviteca Express en Centro Comercial Viva La Ceja.